7:33 de vuelta con mucho más de Primera Página. A esta hora se incorpora a nuestro segmento de entrevista y le damos la bienvenida Jesús Silva, abogado experto en temas constitucionales. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Gracias por la invitación. Hay muchísimos temas sobre los cuales, bueno, usted como experto en la materia constitucional nos gustaría conocer su opinión. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente ya instalada, hay decisiones que ya ha tomado y que anuncian van a seguir tomando en el ámbito jurídico, político, incluso económico y social de nuestro país. Ayer hubo un pronunciamiento que tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, sobre el cual me gustaría su apreciación. Se reunieron 17 países en Lima, Perú, y entre otras cosas dijeron que están dispuestos a apoyar una negociación de buena fe en Venezuela. Aprobaron un documento de los 17 países presentes, 13 aprobaron un documento final en el que, entre otras cosas, aseguran que no van a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que de ella emanen porque la consideran ilegítima. Además aseguran que en Venezuela ya no se puede hablar de una democracia, condenaron la ruptura del orden democrático en nuestro país y ofrecieron su respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional. Su opinión. Yo considero que ese grupo de países o ese grupo de presidentes están dando una opinión totalmente ajena al derecho internacional. Ningún país, ningún gobierno extranjero tiene la facultad jurídica para decretar la validez o nulidad de los actos públicos en Venezuela. Hubo una elección reciente en Venezuela con más de 8 millones de venezolanos que dieron su manifestación positiva, su aprobación a la Asamblea Constituyente. Eso es un acto de soberanía y tiene que ser respetado. El gobierno de Venezuela no está validando o invalidando actos de gobierno o de Estado en otros países. Por ejemplo, en Colombia, donde el pueblo dijo que no a un proyecto de acuerdo de paz y por vías de pretextos leguleyos de pseudo legalidad, en Colombia se impone un acuerdo de dudosa veracidad. Venezuela ha respetado el funcionamiento de las instituciones en esos países y exige también respeto. Lo positivo de esto es que meses atrás era un grupo de 20 países que se agruparon en la OEA para, de alguna manera, amenazar con sanciones a Venezuela. Y ha venido derrumbándose ese conglomerado, ese grupo, y ahora aparecen solo 13. Yo considero que por la ilegalidad, por la intromisión, por la falta de respeto al derecho internacional, ese grupo se va a ir reduciendo progresivamente. Ahora, más de 40 países se han pronunciado contrarios a la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, que ha aplicado sanciones individuales al presidente de la República. Otros funcionarios incluso aseguran que podrían aplicar sanciones a quienes participan de esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo queda ante el mundo esta constituyente que se ha instalado en Venezuela? Es una constituyente que goza de plena legitimidad. Hay más de 190 países inscritos en la ONU y debo decir que una abrumadora mayoría está a favor del respeto a la soberanía, a la independencia de Venezuela y que Venezuela tiene el derecho de aplicar su constitución. Tuvimos elecciones limpias, 8 millones y un poco más de votos, de modo pues que esos gobiernos que tratan de forma caprichosa e irresponsable de desacreditar nuestra democracia, están evidentemente inspirados en consideraciones políticas, partidistas, ideológicas, pero no en un estricto apego al derecho internacional. Llama mucho la atención que 2 semanas antes, en un evento aparentemente electoral, pero que no lo fue, como fue el de la oposición, el plebiscito, quemaron las cajas, pero esas elecciones le parecieron buenas a Estados Unidos, a Unión Europea. No estuvieron presentes funcionarios electorales, sino profesores universitarios o rectores universitarios. Mañana pueden ser árbitros de fútbol, pero esas elecciones le parecieron buenas a esos gobiernos. Entonces, es un caradurismo, es un cinismo, es una irresponsabilidad y tengo la certeza de que esas posiciones, por su falta de credibilidad, van a ser derrotadas y Venezuela ni va a ser invadida militarmente, como lo quieren algunos,
ni va a ser objeto de un embargo comercial, como lo quieren algunos que se dicen venezolanos y desean lo peor para su propio país. Hablando de la credibilidad de los procesos, abogado, su opinión sobre lo que fue el proceso en el cual se eligió los integrantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Hubo denuncias de sectores de oposición de que hubo fraude en la cifra de participación que se ofreció por parte del Consejo Nacional Electoral de 8.089.000 venezolanos. Y además luego la denuncia que hizo Smartmatic hablando de manipulación en la cifra de quienes participaron en esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, yo quiero expresar algo con mucho énfasis. Lo digo humildemente, pero también tajantemente. De acuerdo al derecho constitucional, una elección válida es aquella donde la gente jurídicamente facultada para sufragar ejerce el sufragio y toma decisiones. Porcentajes de participación suben y bajan de acuerdo a países, pero constitucionalmente hablando, la Asamblea Constituyente fue elegida de forma democrática. Lo digo como doctor en Derecho Constitucional. En este contexto, subrayo, en Colombia el porcentaje de votación para escoger presidente de la República ha sido exponencialmente inferior a lo que obtuvo la constituyente venezolana. De modo pues que mal puede ese gobierno criticar la constituyente. Y en cuanto a dudas o matrices de opinión para desacreditar el proceso electoral constituyente, debo decir que no está en discusión las máquinas de Smartmatic, que se han comportado eficientemente en estos 10 años que tienen trabajando u operando en Venezuela. Son declaraciones de un individuo, un socio comercial de empresas en Estados Unidos y otros países, que ha sido presionado, que no tiene credibilidad, y tiene ese señor la carga probatoria de demostrar el supuesto fraude. Pero su sola declaración no puede ser santificada, porque de acuerdo a la lógica jurídica, de acuerdo al derecho probatorio, una declaración, una opinión ante la prensa es una opinión, pero no tiene pruebas. La prueba está en organismos internacionales como el Centro Carter, que han avalado el funcionamiento del sistema electoral venezolano. Una cosa es quien fabrica la máquina. Pero no participaron en esta elección del 30 de julio el Centro Carter. Una cosa es, te subrayo, quien fabrica la máquina y otra es quien la opera. El proceso electoral venezolano ha sido desarrollado por el Consejo Nacional Electoral y goza de plena credibilidad por una tradición de más de 10 años de procesos electorales limpios y reconocidos internacionalmente. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, abogado Silva, pero para el regreso me gustaría su consideración también respecto de estas decisiones que ha venido tomando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde han ordenado la detención de varios alcaldes en funciones, la destitución de su cargo, y además el alcalde Carlos Ocariz denuncia que hay 13 alcaldes que podrían estar incluidos en la lista de las comparecencias del Tribunal Supremo de Justicia. Al regreso, por favor, sus comentarios al respecto. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Jesús Silva, abogado experto en temas constitucionales, sigue con nosotros. 7:45 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página, por supuesto a través de la señal de Globovisión, porque aquí en Globovisión nos vemos todos. Jesús Silva, abogado, continúa con nosotros. Sus cuentas en redes sociales, por favor, para quienes deseen comunicarse. @Jesús Silva R en Twitter y en Facebook, Jesús Silva, doctor en Derecho Constitucional. Allí está, pueden contactar a nuestro invitado. Dejábamos pendiente el segmento anterior sobre estas decisiones que ha venido tomando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ya hay varios alcaldes con órdenes de aprehensión destituidos de su cargo. El alcalde de Lechería, el alcalde Alfredo Ramos de Barquisimeto, recientemente el alcalde de Mérida. Ayer se dio la orden al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y para hoy está prevista la comparecencia del alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky. Desde la oposición denuncian esto como una persecución política ejecutada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Su opinión o su balance respecto de estas decisiones. En mi criterio, yo considero que tratar de desacreditar al Poder Judicial y autoproclamarse perseguido político es una defensa torpe que de alguna manera no obedece a lo que ha venido aconteciendo. Hay sentencias provisionales de amparo ordenando a los alcaldes que cooperen en las garantías de seguridad, de orden ciudadano en sus municipios y no lo han hecho.
En este contexto, el delito de desacato, llámese la desobediencia manifiesta a sentencias judiciales, es penado por la legislación. Este ha sido el denominador común de varios alcaldes, de modo pues que yo observo que esas sentencias provisionales, algunas, cumplen con las formalidades y con los elementos de fondo de lo que es el delito de desacato y por lo tanto no lo considero persecución política, lo considero aplicación de la justicia y sobre todo esos vecinos en esos municipios que han sido objeto, víctima del terrorismo, merecen seguridad para su vida, para su integridad personal. ¿Quién determina, abogado, quién determina si un alcalde cumple o no con evitar este tipo de manifestaciones en algunos de sus municipios? O sea, de acuerdo a qué parámetros, qué ente se encarga de certificar si un alcalde está o no cumpliendo con ese tipo de preceptos. Bueno, tenemos dos herramientas fundamentales. En el derecho penal, los cuerpos u organismos auxiliares de la investigación penal levantan actas de los acontecimientos de violencia. Estos acontecimientos de violencia terrorista están documentados a lo largo de 4 meses de manifestaciones que incluyen armas y que incluyen violencia. Eso ha sido ventilado, ha sido tramitado ante el Poder Judicial. En el plano constitucional, de acuerdo al artículo 335 de la Carta Magna, la Sala Constitucional emite sentencias vinculantes respecto a la realidad jurídica del país. Estos alcaldes han gozado del debido proceso, han sido convocados, citados a comparecer ante los jueces para exponer sus alegatos y sus defensas. En el caso del alcalde Muchacho, por ejemplo, comparecieron sus abogados, quienes expusieron sus justificaciones o sus alegatos para defenderse del presunto desacato. Oídas las partes, desarrollado el juicio oral y público, se llega a una decisión y es la que conocemos. Sanción para el delito de desacato, sobre todo porque el bien jurídico que se protege es la vida y la seguridad de las personas y en estos municipios las omisiones graves de los alcaldes han llevado a esa población a una situación de indefensión donde su vida corre peligro, donde muchos han fallecido producto de este terrorismo guarimbero. Ahora, ¿qué criterio aplica para unos municipios y para otros? Por ejemplo, en el municipio de Libertador ha habido también fallecidos con armas de fuego en situaciones de violencia en el marco de algunas movilizaciones y de algunas protestas por acciones, incluso en algunos casos de cuerpos de seguridad del Estado, otros de personas civiles armadas. ¿Por qué no ha aplicado este mismo criterio para con el alcalde del municipio bolivariano Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez? ¿Qué consideración habría en ese caso o en cualquier otro municipio del país donde hay alcaldes del sector oficialista? Sí, respondiendo en el plano del derecho y no de la política. En el derecho penal que estudia los delitos y que dicta las penas, cada caso corresponderá a sus circunstancias de modo, tiempo y lugar. A primera vista puedo decir que en el caso del municipio de Libertador con el alcalde Jorge Rodríguez, las manifestaciones violentas han sido contenidas. Ha habido una actitud diligente del alcalde en función de proveer seguridad para los ciudadanos y por eso el mayor porcentaje de violencia terrorista de estos manifestantes fuertemente armados y encapuchados, que se dicen pacíficos, pero que son violentos y que queman a personas por su ideología política, han sucedido en determinados municipios que el pueblo y opinión pública conocen. Chacao, Altos Mirandinos, entre otros. Por eso creo que en esas circunstancias criminalísticas de modo, tiempo y lugar de la característica de los hechos, en estos municipios que se han vuelto presa fácil de la violencia terrorista, ha habido omisiones graves en proveer seguridad de parte de los jefes de los municipios, ahora, alcaldes. ¿Cómo puede un alcalde ser diligente o no para contener este tipo de manifestaciones cuando, o precísenos usted, por favor, constitucional y legalmente en Venezuela, los cuerpos policiales de las alcaldías tienen competencias para la contención de manifestaciones? Evidentemente que hay diferentes grados o niveles para el uso de la fuerza y la seguridad pública. La competencia de las policías municipales está descrita en la legislación. Tienen un importante grado de responsabilidad en la prevención, en la disuasión y luego en los hipotéticos casos de que el evento violento pueda desbordar esa fuerza preventiva, entonces intervienen otros cuerpos de seguridad. A juicio de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, estas fases de protección al ciudadano, de prevención de la violencia, no han sido cumplidas por los alcaldes. A juicio de nuestro Poder Judicial, estos alcaldes han tenido omisiones graves, inexcusables, inaceptables, y en consecuencia no se puede sacrificar la seguridad de decenas, centenares o miles
de venezolanos expuestos a la violencia terrorista por la complicidad o la aquiescencia de los alcaldes, que parece esto inscribirse en una agenda política de dejar hacer, dejar pasar, creyendo que con 4 meses de terrorismo guarimbero se va a derrocar a un gobierno. Yo saludo la decisión de algunos dirigentes de la oposición, entre ellos el jefe de Acción Democrática, Ramos Alub, de que quiere ir a elecciones y que de alguna manera trata de deslindarse, ojalá esto se mantenga, esta posición, deslindarse de esa violencia terrorista convocada por la MUT. Hay otro de los aspectos sobre el cual me gustaría también su consideración, y fue la designación que hizo la Asamblea Nacional Constituyente de Tarek William Saab, quien venía desempeñándose como defensor del pueblo, ahora como fiscal general de la República provisional, designado por la Asamblea Nacional Constituyente. Llamó la atención de esta designación que semanas atrás, incluso el propio defensor del pueblo, Tarek William Saab, en su condición de defensor del pueblo, él decía que él no quería ser fiscal general de la República, que él no tenía tripas para meter preso a la gente, que él prefería más bien defender a las personas, y bueno, y fue designado a pesar de ello como fiscal general de la República por la Asamblea Nacional Constituyente. Su apreciación respecto de esta designación. Fíjate, las funciones de la Asamblea Nacional Constituyente están descritas en el artículo 347, cuando se refiere al objeto de la misma, de la Constituyente, dice transformar el Estado, dice crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Constitución. Entonces tiene facultad plena la Constituyente, como ocurrió con la del 99 que nombró un fiscal general, esta Constituyente, en su actividad de transformar el Estado, designar a jefes de poderes públicos o titulares de instituciones. El señor Tarek William Saab pudiera o no haber deseado ese cargo, es una manifestación de voluntad personal, pero en definitiva la Constituyente lo escoge, lo designa para este cargo, y él, como venezolano hábil en derecho para aceptar el cargo, lo acepta y está en cumplimiento de esas funciones. Yo creo que lo más importante de este acontecimiento es que hay la esperanza en millones de venezolanos de que con este cambio en la Fiscalía, los terroristas, los violentos, los que se encapuchan, los que matan, queman y destrozan, sean acusados penalmente, porque es visible, es evidente, más allá de que usted sea chavista o sea opositor, más allá de que usted guste o no guste de mi rostro o de mi discurso político, constitucionalmente hablando se requiere, de acuerdo al artículo 285 de la Constitución, un ministerio público que acuse penalmente, se llama ejercicio de la acción penal, acuse penalmente a los violentos, a los asesinos, a los terroristas, para que usted que me observa, no importa su partido político o preferencia, tenga seguridad, pueda ir a trabajar, pueda ir al médico y pueda salir y entrar de su casa con seguridad sin que su vida corra peligro por estos irresponsables. ¿Podría la Constituyente eliminar el exclusivo dominio de la acción penal que hasta este momento está en manos del Ministerio Público y diversificarlo en otras instituciones? ¿Usted qué opina? Hay una sentencia del TCJ de interpretación, Sala Constitucional, donde se reconoce que la Defensoría del Pueblo tiene competencias en materia penal. Igualmente, en el proyecto de Constitución que elabore la Constituyente, se podrá ampliar el grupo o elenco de instituciones que pueden ejercer la acción penal. En este sentido, tengo que decir que esto es factible, el derecho es perfectible, la Constitución es mejorable y eso forma parte de las tareas que tiene por desarrollar la recientemente electa Asamblea Constituyente. ¿Usted cree, ya para despedirnos por favor en solo 20 segundos que nos quedan, usted cree que esta Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a lo que han ofrecido varios de sus integrantes, realmente va a solucionar todos los problemas que aquejan a nuestro país? Tengo confianza en que es el mejor instrumento jurídico y político para resolver grandes problemas del país, económicos, sociales y sobre todo en materia de la seguridad y lucha contra el terrorismo. Se espera del lado de la oposición, deseamos los venezolanos, que haya una actitud de colaboración, no para un partido político, sino para el interés de Venezuela, que quiere la paz y que quiere elecciones para resolver diferencias, no al terrorismo, no a la violencia criminal guarimbera. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Jesús Silva, abogado experto en la materia constitucional, doctor en Derecho Constitucional.